Buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarles, compartir con ustedes en nuestro programa. Y quiero empezar haciendo una lectura de un texto que nos han enviado anónimo y que pues quiero que lo escuchen y ya ustedes sabrán qué hacer con él, ¿no? ¿Qué son las catilinarias y por qué siguen siendo urgentes hoy? Nos dicen. En medio del siglo XIX, cuando la tiranía se disfrazaba de poder legítimo, Juan Montalvo alzó su pluma como espada. Su obra Las Catilinarias, escrita entre 1880 y 1882, es una colección de ensayos que desnudan el autoritarismo y defienden con pasión la libertad, la justicia y la dignidad humana. Inspirado en las famosas oraciones de Cicerón contra Catilina, Montalvo usa la palabra como arma contra el dictador Ignacio de Veintimilla, a quien acusa de ignorante, cruel y corrupto. Las catilinarias no son solo una denuncia personal, son un espejo de una época y también un retrato inquietamente vigente de muchas realidades actuales. Montalvo no se limita a atacar al tirano, también critica al clero servil, a la prensa cómplice y a un pueblo que muchas veces se deja someter por miedo o indiferencia. Su escritura es feroz, elegante y profundamente ética. Habla de educación, libertad, moral, civismo y lo hace con una lucidez que aún interpela. En una época en que vemos el regreso del autoritarismo disfrazado de eficiencia, las catilinarias siguen siendo una lectura necesaria. Nos recuerdan que no basta con indignarse, hay que pensar, escribir, actuar, hay que formar ciudadanía crítica y hay que defender la palabra, porque cuando el poder silencia, la palabra rebelde se vuelve resistencia. Montalvo nos habló desde el siglo XIX, pero su mensaje es del presente. Que no nos gane la costumbre ni el miedo, como él mismo dijo, mi pluma no conoce la mordaza. Hoy cuando vemos también al gobierno que criminaliza la protesta militarizando, manipula los medios, entrega la soberanía al capital extranjero, desprecia la educación y la cultura, cultiva la mentira como patrimonio, es imposible no pensar en Montalvo. Lo que él denunció, la tiranía vestida de poder legítimo, el silencio impuesto, la corrupción impune, la mentira como política de comunicación, vuelve a asomarse en estos días. Hoy el poder no grita, pero golpea con hostilidad, frialdad y violencia pasiva-agresiva en la comodidad del micrófono de sus vocerías. Hoy el poder se expresa en la bota del uniformado, en la culata del fusil, en la bala que asesina y desdicen del honor, disciplina y lealtad. Por eso releer Las Catilinarias no es solo un ejercicio literario, es un acto de conciencia y resistencia, es un acto de insurrección ética. Gracias a quienes nos envían estos textos y nos invitan a reflexionar y analizar lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Hagamos un repaso del paro convocado por la CONAIE contra la eliminación del subsidio al diésel, que llega a su 10º día. Ayer fue una jornada compleja, con bloqueos en varias provincias, siendo Imbabura el epicentro. El gobierno se negó a dialogar y calificó las protestas como actos terroristas. La CONAIE ratificó su pliego de 10 demandas, con énfasis en la derogatoria del decreto 126, la reducción del IVA, la liberación de los 12 detenidos y justicia por la muerte del comunero Efraín Fueres, asesinado en Cotacachi. Durante la jornada también se confirmó una segunda muerte en el contexto de las protestas, ¿no? Atribuido a un siniestro en el cual una persona huye despavorida viendo esta escena, militares asediando sus territorios. En Ibarra, comunidades y organizaciones despidieron a Efraín Fueres, marcharon pacíficamente, mientras que en los exteriores de la gobernación hubo represión policial. Se suspendió una mesa de diálogo convocada también por organizaciones indígenas. En Quito, estudiantes y artistas protestaron en la Universidad Central, donde la fuerza pública lanzó gases lacrimógenos, pues indiscriminadamente, incluso afectando a periodistas. La estación del metro en el sector pues fue cerrada temporalmente, se registraron bloqueos en Amaguaña, enfrentamientos en Otavalo, donde comuneros hicieron retroceder a militares. A nivel político, la CONAIE pidió juicio político contra los ministros de Defensa e Interior y también la Revolución Ciudadana expresó pues su respaldo a las movilizaciones. La ONU llamó a respetar los derechos humanos y a evitar la violencia en contra de las personas que se manifiestan. En Cuenca, el transporte urbano recortó horarios por el alza de costos tras el fin del subsidio. Hay también dirigentes de transporte escolar que
están siendo judicializados. Este 9º día estuvo marcado por la despedida de Efraín Fuertes, lo repito, la represión, nuevas muertes, bloqueos y un estancamiento político, con un gobierno cerrado al diálogo y comunidades que intensifican la resistencia. Vamos a ver el video que ha circulado durante estos días, muy importante tenerlo en cuenta, donde una serie de personas que han sido parte de estas marchas, que han estado en las calles, pues dicen, no somos terroristas. Soy agricultor, no soy terrorista. Somos campesinos, no terroristas. Yo soy comerciante, no terrorista. Soy campesino, alfarero, no terrorista. Somos estudiantes, no terroristas. Soy deportista, no soy un terrorista. Soy una mujer emprendedora, no terrorista. Soy pintor y no soy terrorista. Terrorista, madre de familia, pobre mecane. Soy abogado, no terrorista. Soy licenciada y no soy terrorista. Soy ingeniero agrónomo, no terrorista. Soy comunicador, no terrorista. Soy docente y no soy terrorista. Soy músico quichua y no soy terrorista. Soy comunicador y no soy terrorista. Somos emprendedores, no somos terroristas. Soy antropóloga y no soy terrorista. Soy madre, soy rapera y no soy terrorista. Yo no soy terrorista, yo soy periodista comunitario. Yuca capacera mi carne, ama terrorista capanicho. Somos artesanas, no terroristas. Bueno, este mensaje hay que recordárselo a las autoridades, que los ciudadanos y ciudadanas constitucionalmente tienen el derecho a manifestarse, tienen el derecho a protestar, a alzar su voz cuando se ven afectados por las políticas que se adoptan sin haberles consultado previamente a los ciudadanos y ciudadanas. A esta hora vamos a hacer un repaso de lo que son los cierres viales, Cañar, Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, pues debido a manifestaciones en este 10º día del paro nacional. Actualmente el ECU 911 registra 13 lugares donde hay manifestaciones. En la vía Guaranda-Ambato, sector Quindinga, cerca de la vuelta de Key, está cerrada. En Xut Cañar, manifestaciones en Xut, Coyoctor, Honorato Vázquez. Cuenca, Xut, Cochancay, cerrada por manifestaciones. Riobamba, Cuenca, cerrada por un grupo de manifestantes en el sector de Tixán, dice el ECU 911. Riobamba, Guayaquil, parcialmente habilitada, cerrada por manifestaciones en los sectores de Tablón y Pangor, el cantón Colta. Otra vía cerrada es la Otavalo Cajas, también la Ibarra Imbaya Urcuquí, también hay manifestaciones a la altura de Coñaqui. Ibarra Soleta Cayambe, vía cerrada por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco Esperanza y el puente de Rumipamba. Otavalo Cotacachi, cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E35 a la altura de Carabuela Peguche. Eje vial rural Otavalo Quiroga, escombros en San Eloy y Río Blanco por manifestaciones. Tenemos otro punto también, la Quito Cayambe, sector Puente San José Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachala, Río Granobles, el Puente Pisque por manifestaciones, ¿no? Vía Lago Agrio, General Farfán, CEBAF, Puente Internacional, también tenemos ahí una habilitación parcial, manifestación pacífica con alrededor de 15 a 20 personas, dice el ECU 911. Vía Lago Agrio, Jibino, Sushufindi, cerrada, manifestación en el kilómetro 12, Yuraxisa, ¿no? Así es que bueno, esas son las vías que registra cerradas ahora mismo el ECU 911. Hay otras vías que, como les repito, constantemente están cerradas por falta de mantenimiento y que también es importante que consideremos que esto también es una paralización con la que la ciudadanía no cuenta, ¿no? Y de las que no se habla cotidianamente, la falta de acción por parte del gobierno para mantener habilitadas también estas vías con trabajo que les corresponde. Repasábamos que la Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, FISI, filial del Ecuarronari, declaró una tregua temporal en sus acciones de movilización y expresó su voluntad de apertura al diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, desde el pueblo Caranqui y otros comunicados desde otros pueblos desconocen esto y rechazan que se tome su nombre, ya que no ha habido ninguna reunión para definir lo que dice ese documento, ¿no? Es que el día de hoy van a tener ya algunas conversaciones también
con respecto a lo que se va a hacer, ¿no? Hablar de lo que ocurrió el día de ayer, mientras hacíamos ese resumen, hablábamos de que hubo ataques a periodistas. Elena Rodríguez de Telesur denunció una agresión por parte de la policía durante la cobertura periodística. Varios medios de comunicación de Only Panas también veíamos cómo relataban el tipo de agresión que sufrieron. Escuchemos a Elena Rodríguez. Bueno, estábamos cubriendo las manifestaciones. Nuestro deber como periodistas es informar. Además, tenemos el deber ético de documentar las agresiones por parte de la policía. Y varias veces nos identificamos como prensa, no les importó, nos lanzaron las motos. A mí particularmente me lanzaron gas pimienta en los ojos. Fue una situación extrema. Nuevamente vulnerado el derecho a informar. El poder, la policía tienen que saber que nosotros no somos parte de la manifestación, nosotros estamos cubriendo, nosotros estamos documentando y es nuestro deber profesional grabar lo que están haciendo precisamente para evitar los excesos que hoy la policía protagonizó. Bueno, este es uno de los hechos. Y está conectada nuestra invitada en esta mañana. Queremos saludar ahora mismo también desde Imbabura. Las monjitas indígenas consagradas como Monseñor Leonidas Proaño han sido testigos del asedio que enfrenta a su comunidad. Así es que hoy nos acompaña Cecilia Perugachi, quien nos va a ofrecer pues un panorama directo de la situación que han vivido durante estos días las comunidades indígenas en medio del paro nacional y la represión que continúa golpeándolos, ¿no? Así es, sobre la memoria, la despedida de Efraín Fuertes, cuyo entierro fue el día de ayer, martes 30 de septiembre, en un acto muy doloroso, muy sentido también. Hermana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerle acá en este espacio y bueno, de primera mano quisiera saber cómo usted ve que ha sido el impacto directo de la respuesta del gobierno al paro nacional, ¿no? En la comunidad, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Buenos días, Pichincha, y también a todos los radioescuchas. No sé si me escucha claramente. Me parece que tenemos una dificultad con el audio. Sí, le escucho. Ya. Sí, le escucho. Yo le escucho claramente. Ahora le escuchamos. Sí, ahora sí. Pues agradecerle por este espacio que me permite, pues, manifestar cómo hemos vivido estos días anteriores en relación al paro nacional convocado por los dirigentes de base junto a los dirigentes de la CONAI. Pues hemos tenido que pasar momentos difíciles. El pueblo Cayambi ha sido el que ha iniciado con los cierres, en especial en la comunidad de Caluquí, en la provincia de Imbabura, y luego pues ya también los demás hermanos otavaleños. Igual nosotros como pueblo Cayambi perteneciente a la organización Chicaltapisi, pues de la base de la municipal, también hemos estado ahí presentes, pues bueno, llamándonos a esta protesta por nuestros derechos justos, que es muy importante también alzar nuestra voz por nuestros hermanos, por nuestras familias más pobres, más vulnerables. Y pues por esta situación hemos tenido que pasar muchos momentos difíciles, más que todo con la represión policial y militar. Y las familias, los pueblos más atacados, que han pasado por momentos más difíciles, ha sido el pueblo Otavalo y el pueblo Otavalo mismo, que pertenece a la organización UNORCAC. El pueblo Otavalo con 12 detenidos, y también el pueblo UNORCAC heridos y un fallecido. Ha sido muy difícil vivir estos momentos, pues yo personalmente he estado también ahí en contacto con los dirigentes y ha sido bastante difícil para mí tener que escuchar los gritos de auxilio, de ayuda, que pedían ayuda en los momentos de
represión policial y militar. El paro nacional convocado por la CONAIE desde el 18 de septiembre dejó esta represión, violaciones a derechos humanos según lo han dicho las organizaciones, y la muerte de Efraín Fuertes, ¿no? Un comunero de 46 años asesinado por un proyectil de arma de fuego de origen militar según ya las primeras investigaciones, ¿no? Y cientos de heridos, los detenidos que usted menciona durante estos días de movilizaciones, ¿no? Mientras el gobierno sostiene que las protestas pues no fueron pacíficas, las organizaciones sociales han denunciado estos ataques que usted está narrando, hermana. Por eso le pregunto, desde su perspectiva, ¿cómo se ha vivido la muerte de Efraín Fuertes dentro de la comunidad y qué mensaje deja también para los pueblos indígenas? La muerte de Efraín Fuertes ha sido bastante dolorosa. Yo diría, desde mi punto de vista, nuestros hermanos indígenas, pues lo que hacemos, lo que hicieron es únicamente reclamar sus derechos, y estamos en pie, seguimos reclamando nuestros derechos. Y pues hablando de violencia, yo creo que también nuestros hermanos han salido desde los lugares bastante críticos, podemos decir, un lugar de pobreza, como ya han manifestado, vivir con 50 centavos, $1 al día. O sea, también eso es violencia. La violencia crea violencia, digamos así, y la violencia viene desde las injusticias del mismo Estado Nacional. Digamos, en este caso, viene del sistema neoliberal. Y yo pienso que destruirnos pueblo entre pueblo viene del sistema neoliberal, y que pues a veces nosotros tampoco estamos conscientes totalmente, y por esta razón sucede estos enfrentamientos. Yo creo que también de parte y parte, tanto como la policía y como los militares, también deben estar conscientes que son pueblo, y nuestro pueblo únicamente está reclamando sus derechos. Si en algún momento le salió una palabra fuerte o de coraje, es porque ya no pueden más, y les ha salido lo que están viviendo, reprimido adentro en su lugar tan difícil, tan duro, ya en sus familias, donde un padre de familia ha dicho: ya no aguanto más, he hecho de todo, he buscado de todo, pero ya no doy más. Entonces yo creo que esa es la realidad, esa es la realidad que estamos viviendo. La violencia crea violencia, y la violencia o el terrorismo viene del sistema neoliberal. Hermana, ¿cómo describiría la relación actual entre las fuerzas de seguridad, militares, policías con las comunidades indígenas? ¿Cómo volver a confiar si ustedes dicen que durante estos días lo que han sentido es asedio, lo que han sentido es incursiones violentas, que se han visto afectadas personas adultas mayores, niños, digamos todas las personas que son parte de las comunidades? Yo creo que desde la toma de conciencia de que más bien somos hermanos, todos somos hijos de Dios, somos hermanos, somos seres humanos, y todos estamos viviendo ese momento difícil. También los militares, también la policía, incluso también son nuestros hermanos, familiares cercanos. Ahí están nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros cuñados, nuestros tíos. Entonces, desde esa situación sí ha sido muy penoso también tener que enfrentarnos entre familiares ya de sangre cercanos también, como se vio el día de ayer en Huaycopungo. Habían también compañeros militares de la misma comunidad de Huaycopungo, de nuestra parroquia de San Pablo del Lago, de la misma parroquia González de Suárez. Entonces estuvimos enfrentando familia con familia. Entonces esa es una situación bastante fuerte, pero que no es imposible para superar, entendiendo desde esta parte humana, fraterna y como hijos de Dios. Al menos yo veo desde ese punto de vista como hermana, como religiosa, desde la fe,
y el poder de Dios se puede vivir esta fraternidad. Hermana, y que lo demostraron ya el día de ayer. Hermana, ¿qué rol han tenido ustedes también como organizaciones religiosas, digamos, en acompañar y apoyar a las familias afectadas por la violencia del paro? ¿Qué han podido hacer? ¿Cuál ha sido su papel durante estos días? Nuestro papel ha sido estar cerca, al menos como religiosas guadalupanas, desde el ejemplo y los lineamientos que nos ha dejado Monseñor Leonidas Proaño, estar junto al pueblo. Y para mí, pues, personalmente también, el canto Solidaridad, para mí lo llevo vivo en mi vida, en mi corazón, y eso también es para nosotros como hermanas guadalupanas. El canto Solidaridad de Monseñor Proaño es el canto más vivo, podemos decir, para nosotras como hermanas guadalupanas. Vivir junto al pueblo, sentir el mismo sufrimiento, vivir esta fe en el Evangelio encarnado, no en un Evangelio que está, digamos así, fuera de la realidad, sino nosotros creemos y vivimos creyendo en este Cristo que está sufriendo, que está ahora vivo en medio de nuestros hermanos indígenas, gritando, pidiendo esa verdad, esa justicia, esa unidad, esa fraternidad como pueblos indígenas y como pueblo ecuatoriano. Es un mensaje de solidaridad, pero también es un mensaje de rebeldía, ¿no?, frente a la injusticia, que bien usted lo está señalando el día de hoy. ¿Qué acciones concretas considera necesarias para garantizar ahora mismo los derechos de los pueblos indígenas que sean respetados durante estas jornadas de protesta y pues cuando se logre ese diálogo que ha sido evadido por parte del gobierno, ¿no? Se han usado otras estrategias y no la del entendimiento, no la de la escucha activa hacia las necesidades y los planteamientos que están haciendo las comunidades indígenas a través de la CONAIE y las bases de las organizaciones. Para mí personalmente, y también yo creo que como comunidad religiosa lo vemos, es trabajar por la unidad, por la fraternidad, por la comunidad, por el hacer todos juntos, dándonos la mano, perdonándonos y todos caminando con un mismo objetivo, por construir el reino aquí en la tierra y hacerlo el reino total, vivirlo el reino total en el banquete eterno, digamos así, en el Chayshupacha, decimos nosotros los runas. Así es que pues para mí creo que el reino de Dios se construye aquí y eso nos ha dicho el mismo Maestro Jesucristo. Y para esto, pues, yo creo que tenemos que trabajar mucho las relaciones de amistad, de respeto, de ser hermanos entre nuestro pueblo y todos los pueblos de Ecuador. Las demandas que se hacen, para usted son legítimas, las demandas que hace la CONAIE. Porque no es únicamente de la CONAIE, de los dirigentes como de los dirigentes de la CONAIE. Las demandas son demandas de nuestros pueblos, de nuestras familias, son las demandas de las bases. Así es que pues únicamente más bien que las demandas, quien demanda es del pueblo, y el pueblo ha demandado a los dirigentes a que se pronuncien, a que digan lo que siente el pueblo. Muchísimas gracias, hermana, por acompañarnos el día de hoy. Es importante escucharla porque sabemos también la preocupación que usted ha tenido viendo la represión, las familias, viendo llegar a las tanquetas, a los militares y pues para concluir, no sé si quisiera dejar un mensaje al país sobre la situación que viven las comunidades indígenas en este momento. Por el momento, para mí el mensaje más contundente y más preciso y pronto es cese la represión, cese la violencia, pero desde la justicia y la verdad. Monseñor Proaño dice, no hay paz sin justicia.
y si hay esa verdad y esa justicia, habrá paz. Pedimos paz, pero construyendo desde la verdad la justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Su voz es importante y pertinente en este momento. Cecilia Peurugachi, hermana de la Congregación Ayllu, Guadalupac Misión Neracuna, una hermana guadalupana, acompañándonos y que ha acompañado también a las comunidades indígenas, ¿no? Que estos días se han visto bajo el asedio militar. Un abrazo fuerte para usted, espero volver a escucharla y que ojalá las noticias sean mejores, que ojalá podamos precisamente hablar de eso que para ustedes está en su esperanza, ¿no? El que se construyan sociedades más justas, el que se respeten los derechos, el que se consideren las necesidades más urgentes de las personas que viven hoy por hoy en estado de pobreza y vulnerabilidad en las comunidades indígenas del país. Y precisamente quería que escuchemos y compartamos lo que fue el día de ayer el sepelio de Efraín Fueres, ¿no? Que es este comunero de 46 años a quien describen como padre amoroso, como luchador por los derechos humanos también. Y en este caso podemos escuchar y escuchamos fuertemente la voz entrecortada de María Luisa Guitarra Flores, un grito de dolor y exigencia de justicia. Ella es la esposa de Efraín Fueres, dirigente comunitario asesinado durante las protestas contra el gobierno de Daniel Noboa, y asegura que su compañero de vida no era un criminal, mucho menos un terrorista, como algunos discursos oficiales intentan señalar. Mi esposo no era malo, era una persona trabajadora que se llenaba las manos de callos para poder sobrevivir en este país, expresó con firmeza. Quiero que nos quedemos con estas palabras, que además ella pues narra que trabajó mucho tiempo en la empresa de la señora vicepresidenta de la República. Le habla directamente a ella, le pide ayuda frente a lo que están viviendo en su comunidad. ¿Qué es lo que piden ahora tras la muerte de su esposo? Justicia. Justicia es lo que pido por la vida de mi esposo. Mi esposo no era terrorista, no era malo. Mi esposo era una persona trabajadora, la que se llenaba sus manos de callos para poder sobrevivir en este país. Lo único que pide es justicia para mi esposo y para todas las personas que están detenidas. Cuénteme ese día, ¿qué pasó? ¿Cómo recibieron la noticia? Ese día, más o menos a las 6 de la mañana de haber sido, me dijeron primerito que le habían cogido los militares. Entonces yo supuse que le iban a llevar preso. Entonces yo dije, justo ese día yo tenía que ir a sembrar el campo. Y incluso me estaba yendo porque los terrenos eran arriba, unos terrenitos que tiene mi mamá. Y luego yo dije, después voy a ir a verle. Pero luego me dieron la noticia que le habían disparado. Y yo dije, igual ojalá no sea grave. Eso pensé y eso quería escuchar, pues. Ya dejé de sembrar y me bajé cuando después me dice ya está sin signos vitales. Y en realidad cuando llegué al hospital ya no estaba. No me pude despedir de mi esposo. ¿Qué pedido tiene al presidente? ¿Qué pedido tiene a la vicepresidenta que está trabajando aquí en Otavalo? Como yo dije, yo serví a la empresa Pinto 17 años de mi vida. Descuidé mi hogar porque vivo aquí en el campo. Salía en la mañana y regresaba en la noche. Dediqué mis 17 años de mi vida a Empresas Pinto. Mi nombre es María Luisa Guitarra Flores. He de constar como una buena trabajadora y ahora me quitan a mi esposo. Señora María José Pinto, yo quiero que usted se ponga la mano al corazón y nos ayude a solucionar esta situación que estamos viviendo los campesinos, los emprendedores. Nosotros no salimos a matar a nadie, nosotros salimos a protestar lo que es nuestro, a reclamar lo que es nuestro. Ella sí le conocía, me decía que la señora vicepresidenta actual sí le conocía cuando trabajaba dentro de las empresas. Sí, la señora María José sí me ha de conocer y si me ve, sí me ha de reconocer, porque yo no fui mal agradecida cuando salí, le di muchas las gracias porque aprendí ese trabajo y sí se ha de acordar de mí. Piden justicia, cuénteme un poco, la familia obviamente está destruida, pero por ellos, ¿cuántos hijos tienen? ¿Cómo pueden ayudar las personas que nos están viendo también?
Tengo 2 hijos. Uno tengo de 11 años y otro tengo de 25 añitos. ¿De qué manera cómo pueden ayudar? Eso vamos a difundirlo nosotros, cómo podemos ayudarle directamente. Cuénteme un poco cómo fue el señor Efraín aquí, una persona que ha liderado la comunidad. Mi esposo era un gran líder en la comunidad, en donde él se desenvolvía bien, porque él le gustaban mucho las noticias. Él estudiaba mucho sobre nuestro linaje, nuestro pasado, de nuestros antepasados, y él sabía mucho y le gustaba mucho estudiar nuestra cultura. Ya estamos de regreso y con Gaby Cruz, que nos acompaña esta mañana ya en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis de Radio Pichincha. Estamos aquí ya un día más, siempre brindándoles más información. Así es. Bueno, queríamos repasar una nota de nuestro portal web, que es www.radiopichincha.com, que precisamente habla y indaga en el tema del cambio de comandante del ejército, que obviamente todos nos preguntamos si fue para reprimir el paro, ¿no? Daniel Noboa ascendió de manera retroactiva a John Miño, actual comandante del ejército, quien no fue calificado por el Consejo de Generales. Así es. Bueno, el presidente movió las fichas en la fuerza terrestre en el contexto también del paro nacional promovido por las organizaciones indígenas y campesinas en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel. El general de división Iván Vázquez Hurtado fue designado por Noboa como comandante general del ejército el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, Vázquez duró en el cargo apenas 26 días porque el 26 de septiembre el presidente Noboa, mediante decreto ejecutivo, decidió cesarlo de sus funciones y en su reemplazo nombró al general John Miño Razo. Así es. Lo curioso de su nombramiento es que ese mismo 26 de septiembre, en un decreto anterior, el 157, ascendió a Miño de manera retroactiva de general de brigada a general de división con fecha 10 de agosto de 2025. Semanas atrás, Miño no fue calificado para el ascenso por el Consejo de Generales, pero la decisión fue apelada por el oficial. El último cargo desempeñado por Miño antes de ser nombrado comandante general del ejército fue de director del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas número 1 desde el 10 de agosto de 2021 hasta el 20 de marzo de este año. Y posterior a ello no registra ninguna función de acuerdo a sus declaraciones juramentadas patrimoniales presentadas ante la Contraloría. Y bueno, en su trayectoria, durante su administración en el Hospital Militar, fue denunciado el 7 de octubre de 2024 en la Fiscalía de Pichincha por el presunto delito de desatención del servicio de salud. Se desconoce si la no asignación de nuevas funciones tras dejar el cargo de director hospitalario se debió a que su reclamo sea para ascender y si es que estaba en trámite. Y con la salida de Vázquez de la Comandancia General del Ejército, también dejó la institución el general de división Amílcar Alviar, quien se desempeñaba como jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto y encabezaba la terna enviada por el Ministerio de Defensa para la designación de la nueva autoridad del Ejército. Vázquez dejó el ejército por oponerse a reprimir el paro. Esa es la pregunta que surge. De acuerdo con fuentes militares, el fugaz paso de 26 días del general Iván Vázquez como comandante general del ejército se debería a una supuesta negativa a reprimir el paro del movimiento indígena iniciado el 22 de septiembre. El excomandante del ejército, Luis Altamirano, aseguró hace pocos días que la salida de Vázquez respondió a su posición de respetar los derechos humanos y actuar en el marco de la ley. Y coincidentemente, 2 días después de que Noboa cambió de comando general del ejército, pues la represión a las movilizaciones también se incrementó y se registró la primera víctima mortal en el contexto del paro. Se trataba del dirigente en Cuicocha, Efraín Fuérez, quien perdió la vida el domingo 28 de septiembre durante los enfrentamientos con militares, esto ocurrido en la vía Ibarra-Cotacachi en Imbabura. Y bueno, también el periodista Andrés Durán, a través de su cuenta de X, reveló que el coronel Fabricio Jati Berrera, asesor del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, alertó en un chat que la tropa del ejército no quería acatar disposiciones respecto al uso de armamento en contra de los manifestantes. Bueno, las consecuencias las vemos, ¿no? Tenemos una persona fallecida, las Fuerzas Armadas duramente cuestionadas también, sobre todo por las desapariciones forzadas, la muerte de los niños de las Malvinas, son una serie de hechos y que hablan de violaciones de derechos humanos
que ni siquiera tienen precedentes en lo que fue la época de León Febres Cordero, ¿no? Porque ya hemos visto que se han registrado muchas más muertes que son atribuidas a las fuerzas militares, esto según informes de Amnistía Internacional. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado esta mañana. Queremos agradecerles por su espera también, por esperarnos un ratito acá para poder dialogar acerca de lo que también vive en estos días la provincia de Esmeraldas, ¿no? Y pues que siempre Ismael Espinosa Bernal, sociólogo, ha estado detallando y reclamando también, denunciando a través de sus redes sociales, ¿no? Son ya varios días después de la masacre en la cárcel de Esmeraldas que dejó al menos 13 muertos, decenas de heridos. La violencia carcelaria sigue evidenciando la fragmentación también criminal, la intervención militar y el abandono histórico del sistema penitenciario, ¿no? Lejos de ser hechos aislados, estas tragedias reflejan ese patrón de desatención estructural que también se manifiesta en otras crisis en Esmeraldas, como hemos visto, los derrames de petróleos, la falta de políticas públicas efectivas. Así es, y para profundizar en estas causas, consecuencias también, sobre la provincia, las comunidades también de Esmeraldas, ya nos acompaña Ismael Espinosa Bernal vía telemática. Ismael, muy buenos días, bienvenido siempre a las Guarmis. Y bueno, tú también has denunciado, ¿no?, durante años el abandono estatal, los efectos también sobre la seguridad y la vida de la población en Esmeraldas, Ismael, y ahora también cómo tú miras eso, ¿no? ¿Cómo relacionas tú el abandono histórico a la provincia verde de Esmeraldas con la violencia reciente, ¿no? Y sobre todo en la cárcel, estos últimos hechos ocurridos en la cárcel de Esmeraldas. Buenos días, Ismael. Buenos días, Gaby, Sofi, un saludo enorme. Bueno, una de las cosas que fundamentalmente han llamado la atención, ¿no? Que claro, ocurre el evento mayor, ¿no?, que es la masacre, pero a nosotros nos llama la atención porque ya se habían emitido algunas alertas directas sobre disparos dentro del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas. Específicamente, el 29 de agosto se reportó una alerta con disparos dentro del CPL de Esmeraldas, ¿no? Es curioso porque ocurre la masacre en la cárcel de Machala, dejando 14 víctimas. El 25 de septiembre ocurre la masacre en Esmeraldas, dejando un saldo de 17 personas asesinadas, 30 heridos. Ahí quedaron 3 de gravedad y alrededor de 28 personas que se fugaron del Centro de Privación de Libertad, ¿no? Y entre los grandes problemas que hay es el problema del hacinamiento, ¿no? Es decir, la cárcel ya superó su capacidad de habitantes, ¿no? Porque la población carcelaria en Esmeraldas tiene una población de 1.491, si mal no estoy. Entre ellos hay 455 PPL sentenciados, hay 1.063 procesados, hay 65 personas adultas mayores. Y entre los grandes problemas que hay, que son 3, entre ellos problemas de tuberculosis, inanición y persecución a los familiares, que en su mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental pensar esta cuestión porque vimos, por ejemplo, a las madres de familia también siendo reprimidas, recibiendo gas, exigiendo justicia por las personas que perdieron la vida dentro del Centro de Privación de Libertad. Entonces, estas cosas nos llaman la atención porque, claro, si ya hay una alerta previa sobre lo que está ocurriendo dentro del Centro de Privación de Libertad, ¿cómo puede ser posible que en un Centro de Privación de Libertad que está militarizado no se haya efectuado una acción concreta sobre el Centro de Privación de Libertad? Entonces, eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Que para el despliegue militar en la zona de la sierra, vemos un despliegue precedente en estos momentos, pero sin embargo, para atender este tipo de situaciones, lamentablemente lo que vemos es que la fuerza pública deja transitar este tipo de actos que ya no son casualidad, y lo que estamos viendo es un ejercicio de polo a polo. Es decir, vemos la masacre en la cárcel de Machalas, que responde a la provincia del Oro, pero también vemos una masacre en la provincia de Esmeraldas. Es decir, que de frontera a frontera vemos que la fragmentación de los grupos de delincuencia organizada está generando también focos de violencia, y en ese sentido la fragmentación es la fortaleza de estas organizaciones. Es decir, no es tanto como la desfragmentación los debilita, más bien eso los robustece como organizaciones. Entonces, nos llama particularmente la atención, y en buena hora mencionaban lo del
lo del derrame, ¿no? Porque vimos las declaraciones del gobierno, ¿no?, sobre un supuesto convoy, que no le podemos llamar convoy humanitario porque evidentemente no tiene ningún carácter humanitario. Vimos este convoy, pero cuando se derramaron 25,000 barriles de petróleo en Esmeraldas, no hubo asistencia humanitaria por parte del Estado. La ministra Inés Manzano llegó 4 días después de la emergencia. Entonces, es allí donde nosotros vemos cómo el ejercicio y cómo se están destinando los recursos públicos de las y los ecuatorianos para reprimir a la gente, ¿no? Es decir, hay dinero para gastar en bombas lacrimógenas, pero no hay dinero para las cánulas para los niños en los hospitales. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, porque lo que estamos viendo es cómo el ejercicio de la militarización, además de que está racializando los territorios, además de que está violentando territorios, porque yo tengo registro desde el 3 de diciembre del año 2023, en donde las Fuerzas Armadas realizaron la primera ejecución extrajudicial en uno de los barrios periféricos de la ciudad de Escalón. Entonces, de allí en adelante, las Fuerzas Armadas lo que han hecho es modelar y han fijado zonas de sacrificio para ejercer violencia sobre los territorios, ¿no? Entonces, esta violencia se ejercita sobre cuerpos racializados, territorios ancestrales, para luego amplificarlo a la sociedad civil. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es precisamente eso, el despliegue de una fuerza militar, pero además también el despliegue de un marco jurídico que lo que hace es criminalizar la protesta, pero sin embargo es ralentizado para el ejercicio de la búsqueda de justicia en el marco, por ejemplo, de las masacres carcelarias, que eso es algo que no ocurre, y además el amedrentamiento hacia los actores sociales, ¿no? Porque una de las primeras acciones días después de la masacre fue que el gobierno decidió enviar a las personas detenidas en Otavalo, a los 12 de Otavalo, para enviarlos a la cárcel de... donde acababa de ocurrir una masacre. Es una locura. Desde tu experiencia y tu perspectiva también, digamos, en el análisis sociológico, ¿qué patrones estructurales explican que esta violencia se repita en centros de privación de libertad y también en barrios de la provincia, ¿no? Porque se habla de la militarización como la única solución posible y evidentemente hay un fracaso de la presencia militar dentro de los centros de privación de libertad. O sea, primero responde al ejercicio nosotros utilizamos un concepto muy, muy significativo que es la necropolítica, es decir, es cómo el Estado decide quién vive y quién muere, pero además en circunstancias de muerte decide cómo muere la gente, ¿no? Y en este sentido no es solamente cómo muere la gente, sino también cómo muere la gente socialmente hablando, ¿no? Y creo que en ese sentido la crisis que está viviendo Esmeraldas y el país es una crisis multifactorial, ¿no? Que sin temor me atrevería a decir que es una crisis humanitaria que ha marcado un precedente en el país, porque los márgenes de desigualdad, al menos en Esmeraldas, son realmente dolorosos. Tenemos la tasa más alta de desempleo en la provincia, con 8.1% por encima de la escala nacional, que son 4.2%. Además, el 77% de la población de Esmeraldas vive con empleo no adecuado. Entonces eso nos está hablando de una crisis profunda, laboral, económica, social, de salud, pero además también en términos de acceso a la justicia, ¿no? Porque no podemos hablar nosotros de paz cuando realmente no hay justicia social. Entonces, en este sentido, lamentablemente lo que estamos viendo es el ejercicio pleno de la necropolítica, territorios fijados como blanco del crimen organizado y objetivo militar del Estado, y es algo que realmente debe preocupar y debe alertar no solamente al país, sino a nivel regional y a nivel global, porque en este momento quienes nos hemos atrevido a cuestionar las acciones del gobierno dentro del territorio y diciéndole con datos, no está funcionando la militarización. Si queremos una prueba empírica de que la militarización no funciona, la prueba es Esmeraldas. Desde el año 2022 fue declarada como zona especial de seguridad. Destinaron 14.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el año 2023 fue la tercera ciudad más violenta de la región y el octavo cantón más peligroso del país. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es que realmente primero no están escuchando. Segundo, no se están responsabilizando, porque Esmeraldas empezó a tener un serio problema con las desapariciones forzadas,
que además es algo que no se visibiliza, y luego otras provincias de la costa empezaron a tener esos problemas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que unos territorios son usados para el ejercicio militar y luego ese mismo ejercicio se amplifica a nivel nacional. Y en ese caso Esmeraldas ha sido clave para comprender cómo las Fuerzas Armadas están ejecutando un aparato represivo y están modelando un aparato represivo sobre cuerpos racializados. Entonces, en este sentido, sí podemos decir que la militarización está racializada, y la evidencia más clara ha sido el caso de Malvinas, ¿no? Que ha sido el caso más emblemático en ese sentido, porque en la historia republicana del Ecuador jamás 16 militares han estado involucrados en una desaparición forzada. Entonces creo que en ese sentido hay que tener como bien claro el punto, y además también ahora el asesinato de Efraín, ¿no? Entonces son cosas que nos están diciendo que el formato que están aplicando sobre las personas que han habitado el Ecuador históricamente, ¿no? Porque decir en este momento que de dónde salen tantos indígenas, de dónde salen tantos negros, es realmente no comprender la composición del Ecuador, es no entender cómo se ha forjado la nación en ese sentido, en términos de representación identitaria, ¿no? Que no es solamente un acto folclórico, ¿no? Sino también es un acto político, ¿no? Resistir en este sentido para nosotros ha sido como bien importante tenerlo claro. Entonces eso te podría decir como en primer momento. Ismael, y frente a esta realidad, ¿no? La militarización, como tú mencionas, no funciona. Y en este aspecto, ¿qué medidas urgentes, qué acciones concretas necesita Esmeraldas, necesita el país en sí para superar este abandono, la violencia sistemática en la que estamos viviendo y que afecta a las poblaciones? O sea, lo primero, robustecer el sistema social. O sea, no podemos hablar de seguridad si no es una seguridad integral, es decir, la seguridad debe ser un asunto tratado desde distintos ángulos. Ya te decía, cifras de desempleo, de desigualdad, no de acceso al agua potable, que parecieran no ser un problema, pero el acceso a derechos y servicios es una cosa fundamental, porque pensemos que el crimen organizado en este momento lo que está haciendo es resolver esos problemas. Quien en este momento está resolviendo la falta de acceso y la compra de tanqueros para que la gente se abastezca de agua potable es el crimen organizado. Entonces, la base social que abandona el Estado es la base social que toma el crimen organizado. Las infancias, por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, entre el 2022 y 2023, alrededor de 13.000 niños, niñas y adolescentes abandonaron las aulas de clases solo en la provincia de Esmeraldas. ¿Dónde están esos niños? ¿No? El 35% de las personas no cursa el bachillerato en la edad correspondiente, y eso es un problema realmente, porque no hay educación. Entonces, donde no hay educación, no se desarrollan las herramientas suficientes para poder gestionar y planificar la vida. Entonces, si no hay plan de vida, evidentemente la esperanza de vida se reduce. Entonces, en ese sentido, es bien, eso es lo primero, ¿no? Robustecer el sistema social. Salud, educación, soberanía alimentaria, que tampoco es algo que se está hablando, ¿no? En este momento, la situación de acceso al alimento es una cosa fundamental. Esmeraldas, la población vive con menos de $3 al día. Claro. Tenemos en el país más de 5 millones de personas en pobreza y otras en pobreza extrema, como bien tú dices, y cuando se incrementa el costo de la canasta básica, claro, la preocupación ahí que debería surgirles es cuántas personas están quedando sin comer, cuántos niños y niñas están dejando de ir a la escuela porque no han comido, o comiendo quizá una sola vez al día, ¿no? O sea, esas realidades son las que nos están mirando en el país, ¿no? Ismael, por otro lado, también, bueno, el gobierno está muy enojado porque se cierran carreteras, pero hay carreteras que están abandonadas en Esmeraldas precisamente por el Estado, que son intransitables por la falta de atención del Estado, ¿no? Hay mucho de esto que es el mismo Estado de alguna forma boicoteando la posibilidad de desarrollo para provincias como Esmeraldas y también, bueno, otros territorios que bien tú dices muestran esta racialización, ¿no? ¿Cómo se explica también esto de que pues parecería en realidad, lo escuchaba en un análisis que hacía alguien que hablaba de que hay ciertos sectores a los que el Ecuador les apesta, ¿no? Precisamente por esa conformación, porque ese racismo está arraigado, les duele que sea un país negro, que sea un país indígena, que sea un país campesino, ¿no? Entonces, bueno, las vías, la atención a las posibilidades de poder salir adelante también de los pobladores de Esmeraldas.
Sí, bueno, el paro responde a unas demandas legítimas del campo popular, ¿no? O sea, no es porque vengo escuchando en medios hegemónicos, por ejemplo, la premisa de que es una protesta indígena, cuando en realidad lo que estamos viendo es que el campo popular se ha volcado, que el epicentro de la represión se ha fijado por parte del gobierno nacional hacia los pueblos y nacionalidades es otra cosa, porque conocen precisamente el trabajo de base que han realizado en términos políticos y de organización social. Entonces lo que les molesta es eso. Vimos a la esposa del presidente comiendo camarón mientras ocurría una masacre en Esmeraldas. Entonces, eso es problemático, porque además hay un discurso de la pasividad, ¿no? De ser pacíficos, y perdóname, Sofi, Gaby. Lo que nos está diciendo la historia es que no existe una lucha distinguida, fina y elegante, ¿no? No es que, por ejemplo, las mujeres le dicen al patriarcado, por favor, deje de oprimir mis derechos, puede dejar de hacerlo. No funciona así. Hay unas exigencias legítimas, claras, firmes, ¿no? Que se tienen que establecer en el marco de la manifestación, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo el campo popular es demandar legítimamente lo que el pueblo merece. Mayor educación, vivienda, bienestar en términos generales, porque el país se nos está yendo al despeñadero y realmente nos estamos quedando cortos con la respuesta en términos de cómo la población está en las calles. La indiferencia social es lo que está matando a los líderes sociales, ¿no? Vemos el asesinato de Efraín, pero sin embargo decimos estos indígenas revoltosos. Entonces realmente hay un problema por resolver en ese sentido, y lo digo por ejemplo por el tema de los medios de comunicación, que ha jugado un rol fundamental en construir un imaginario de que la protesta social atrasa el pueblo, no dejan trabajar, pero sin embargo vemos que la gente no puede trabajar porque está extorsionada, y hay vacunas, y hay coches bomba. Entonces, digamos, esas cosas realmente son las que nos preocupan, ¿no? Violento es el Estado, que no provee de las herramientas suficientes para que la gente pueda acceder a educación, salud, empleo. O sea, esa es realmente la violencia, ¿no? La violencia es cuando tú sometes a la población a unos márgenes de desigualdad terribles, ¿no? Ya te decía, en el caso de Esmeraldas, el 60% de la población vivimos en condiciones de pobreza interdimensional, es decir, que para acceder a alimentación, trabajo, vivienda, es realmente un problema. El 30% de la población, yo diría que un poco más, vive en condiciones de extrema pobreza. Y en ese sentido, por eso es que el crimen organizado ha tomado estos espacios, porque sabe y conoce precisamente cómo funciona cómo puede tomar de esos márgenes de desigualdad a la población más vulnerable. Entonces, por ponerte un ejemplo, antes de ayer hubo una paralización por parte de los volqueteros en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Que además tienen contratos con prefectura, y ellos decían que el sentido de la paralización era porque les están pagando 14 centavos el metro kilómetro, ¿no? 14 centavos frente al incremento del IVA. Entonces, en ese sentido podemos pensar que lo que están exigiendo, ellos decían, no queremos que nos regalen nada, queremos que nos paguen lo que es justo, lo que nos corresponde, porque la canasta básica está cara. Vivir en el Ecuador en este momento es sumamente caro, y además que duele. Entonces, en ese sentido te diría que la protesta social lo que está haciendo es anteponerse a la política neoliberal de Daniel Noboa, anteponerse al régimen fascista que tiene Noboa en el Ecuador. Entonces, en ese sentido hay que tener como bien claro la posición, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría como eso, ¿no? Estar con la gente. Ismael, solo para finalizar y conocer cómo está la población respecto al tema de la crisis carcelaria, el último hecho ocurrido en la cárcel de Esmeraldas, ¿cuáles fueron esos efectos visibles inmediatos en la comunidad, sobre todo para conocer cómo están las familias de las personas privadas de libertad allá? O sea, primero hubo mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, la respuesta del SNAI fue muy lenta, digamos, en ese sentido no hubo una celeridad en el proceso de identificar a las víctimas mortales, a las personas heridas, por lo que también generó mucho malestar. De hecho, los familiares de las personas privadas de libertad se manifestaron afuera del centro de privación de libertad, porque primero no tiene ningún sentido, y esto lo decían una de las personas familiares, decía, no tiene sentido que a nosotras nos estén revisando de tal manera, porque el control es súper estricto para ingresar a las visitas. Y lo que estamos viendo es que en este momento, decía uno de los familiares, que ¿cómo puede ser posible que ingresen armas? ¿Quién está ingresando las armas si a nosotros nos revisan
pero de una manera hasta indebida, ¿no? Tratándose de que la mayor parte de los familiares son mujeres, ¿no? Entonces, lo primero es la incertidumbre con respecto a la identificación de las víctimas. Lo segundo, el espectro de la violencia en la ciudad, que regularmente eso ocurre en todas las ciudades, es decir, cuando hay un motín, cuando hay una masacre carcelaria, los efectos también se traducen en la ciudad donde está instalada la cárcel. Entonces, en este sentido, en Esmeraldas vamos a ver seguramente un incremento de los homicidios intencionales, de las muertes violentas, porque eso responde a un ejercicio de rearticulación de las organizaciones delictivas y eso implica precisamente una amplificación del conflicto entre organizaciones contrarias. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero, demuestra una vez más la crisis de salud que hay por falta de asistencia en el centro forense, por ejemplo, que es realmente lamentable porque no hay los insumos suficientes para realizar las tareas correspondientes con respecto a la identificación de los cuerpos, con respecto a la asesoría legal para que los familiares puedan retirar en condiciones legales los cuerpos, porque a veces lo que ocurre es que retiran los cuerpos solamente del centro forense, pero no hay una emisión de las actas de defunción que permita, por ejemplo, algo que ocurrió es que habían listas confundidas, ¿no? Por ejemplo, emitían una lista en donde habían fallecidos de otros eventos anteriores dentro de la cárcel. Entonces, los familiares estaban un poco preocupados por eso, ¿no? Y no fue hasta el segundo día que ya se estableció claramente quiénes habían sido las víctimas mortales en un plano completo, digamos, ¿no? Porque esa era otra cosa. Les entregan unas listas rápidas, como miren, todo. O sea, no hay un ejercicio real de decir, miren, esto fue lo que ocurrió. Realmente no hay una emisión tampoco de una alerta en términos de asegurar otros centros de privación de libertad, porque días después ocurrió el coche bomba en la cárcel regional de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que el ejercicio de violencia dentro de los centros de privación de libertad no es único, digamos, ¿no? Entonces, ocurre en Machala, ocurre en Esmeraldas y ocurre en Guayaquil. Y eso es algo que particularmente debe tomar asunto el Estado, ¿no? Porque realmente ya están dando señales de que hay una crisis carcelaria profunda. Ese es el punto, ¿no? Hay una crisis carcelaria profunda que responde precisamente a eso, a la falta de asistencia en términos de cubrir a la población más vulnerable. Muchísimas gracias, Ismael, por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, retratar lo que está ocurriendo ahora mismo en Esmeraldas, ¿no? Poder compartirlo con nuestra audiencia y pues tratar de explicar. Yo digo, hemos estado en estos días en un intento constante por humanizar a personas, al movimiento indígena, deshumanizado por el gobierno, a las personas privadas de la libertad, deshumanizadas por el gobierno, ¿no? Porque cuando ocurren estas acciones siempre hay quien aplaude y ese aplauso pues no saben que a la vuelta de la esquina le puede cobrar consecuencias también a esa misma persona o a su familia, a sus entornos cercanos. Así es que tu voz es súper importante, valiente, porque quienes hablan de derechos humanos a día de hoy, pues se enfrentan también a otras realidades. José David Montaño nos dice, desde Quinindé hasta Esmeraldas la carretera está en un estado crítico y bueno, ya lo hablábamos también con Ismael el día de hoy. Un abrazo, Ismael. Bueno, un abrazo de Gaby, Sofi, un gusto siempre estar con ustedes y bueno, a la audiencia también un saludito muy grande. Muchísimas gracias, Ismael Espinosa Bernal, sociólogo y bueno, también activista por los derechos humanos. Vamos a hacer una brevísima pausa a las de las 10, ya son las 10:11, volvemos enseguida. Volvemos en medio de un contexto de creciente hostigamiento a la sociedad civil en Ecuador. Los líderes sociales se encuentran bajo ataque. El pasado 25 de septiembre la Fiscalía inició varias investigaciones, una de ellas por presunto enriquecimiento privado no justificado contra varios activistas, en el que incluyó el congelamiento de sus cuentas bancarias. Y entre los afectados está nuestro invitado de hoy, él es Lizardo Shagui, presidente de la Junta de Agua de Victoria del Portete y también defensor del agua. Muchos consideran que esta acción es un intento por silenciar a quienes defienden derechos fundamentales y por eso queremos dialogar con él. Lizardo, buenos días, bienvenido a las Guarmis y bueno, ¿qué significa para ustedes esta persecución, no? Considerando que es su lucha y es la defensa del agua aquí en Azuay y en nuestro país. Buenos días, Lizardo. Si nos ayuda activando su micrófono, porque no le escuchamos.
No le escuchamos, no le escuchamos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de arreglar esa conexión, ¿no? Ahí está, lo tenemos. Bienvenido. Ahí estamos. Sí. Bueno, colegas, muchas gracias, buenos días a los amigos oyentes de Radio Pichincha y a los que nos están viendo. Realmente es preocupante que en nuestro país se esté dando ya una dictadura. De aquella persona que decía que no va a subir el IVA, que no va a tocar el Yasuní, y también es el problema del diésel, pero es todo lo contrario, y más aún a nosotros que somos 30 años que estamos luchando por defender el Quimsacocha, nos están criminalizando. Yo realmente no lo pensaba de esa manera porque días atrás yo escuché que a los amigos de la CONAIE también se habían bloqueado algunas cuentas, como también a 2 dirigentes de acá de Cuenca, del Cabildo por el Agua. Yo siempre soy de las personas, como periodista que soy, investigar bien las cosas. Yo no les creí, luego que ya acudí al banco, acudí a la judicatura a ver qué pasaba, me dieron a conocer que realmente era ese problema. Entonces ahora estoy demandado yo por la Fiscalía de la Nación para que yo justifique la plata que supuestamente yo tengo. Les quiero contar, amiga, de que yo hace 7 años comencé con una pequeña papelería en mi pueblo. Yo soy oriundo de la parroquia Tarqui. Comencé ahí con una pequeña papelería conjuntamente con un hermano. Entonces nosotros también solicitamos el servicio del Banco del Barrio. El Banco del Barrio que sirve a todo el país. Y las cuentas están a nombre de nosotros, pero todo lo que se cobra de luz, de agua, de telefonía, de planes, etcétera, etcétera, va al banco. Nosotros solamente ganamos una pequeña comisión, que son centavos, que sale unos $20, $25, a ratos menos, dependiendo cómo se ha manejado todo el mes, que es prácticamente para pagar de la luz, del agua. Es un gancho. Cuando usted, por ejemplo, llega a hacer una recarga, dice, no, mi niño se ha perdido el lápiz, o también deme un lápiz, o deme un borrador, o deme una gomita. Entonces ese es el gancho que se hace, ¿no? Entonces ellos creen que yo manejo plata y estamos utilizando mal. Entonces yo les voy a demostrar claramente, voy a mostrar al señor Noboa que yo no soy de esas personas que ellos piensan, pero él sí no se paga los millones que debe, él sí no controla a la gente que realmente trabaja en narcotráfico y otras cosas más. Nosotros no somos gente de pueblo, somos acá dirigentes, me ha tocado a mí trabajar por el bien de la comunidad. Son 3 años que estoy al frente del sistema comunitario de agua, que es un sistema que sirve a 2 parroquias, estar acreditado el Portete. Tenemos 12,000 usuarios en este momento y que estamos defendiendo desde años atrás el Quimsacocha. Ustedes son testigos del 16, una gran marcha que se hace aquí en la ciudad de Cuenca, y que nosotros no vamos a doblegar por más lo que nos hagan el gobierno de esta manera. También el compañero Yacu Pérez, Lauro Siches, en este momento también están enjuiciados porque se manifiestan que están haciendo detención de servicios públicos. Entonces, pero eso no se ha dado, simplemente quieren amedrentar. Pero eso no va a poder el gobierno con nosotros, porque no estamos en la verdad. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros abuelitos siempre nos dijeron que tienes que ir con la verdad, ser trabajador, honrado, responsable. Y eso nosotros hemos hecho, tanto en la escuela, colegio, universidad, y no hemos abusado a ninguna persona, simplemente hemos orientado y apoyamos a la gente. Vamos a ver las imágenes del día de ayer, la detención de personas adultas mayores, y también nos preguntamos qué pasó con ellas, por qué se dieron estas detenciones, ¿no? Sabemos que también después no hay los partes policiales, no existe, digamos, ninguna justificación ni fundamento para hacer estas detenciones, pero sin embargo, pues hubo mucha preocupación allá. Por eso le pregunto, ¿no? ¿Cómo se están apoyando las organizaciones sociales? ¿Qué apoyo están recibiendo las personas que están participando en las jornadas de protesta que han continuado durante todos estos días? Ellos están ubicados al otro extremo del camino que se va a Guayaquil, o sea, están en la parroquia Mayaturo, que también pertenece al Cantón Cuenca. Nosotros ahí nos enteramos a las 7 de la noche que habían personas mayores de edad que les habían detenido, que son mayores de edad, tercera edad. Y eso es preocupante. Nosotros hoy día bajamos pronto, estoy justamente aquí en el Parque de la Madre, a pocos plazos del complejo policial, averiguando. Nosotros con el doctor Yacu Pérez nos fuimos directamente a preguntar qué pasaba. Nos mandaron a un lado, a otro lado. Ellos no estuvieron haciendo nada. Acá. Decían que falta una documentación, que por eso no lo está. Y entendemos que más tarde van a ser juzgados. En este momento la gente de Moñeturo, los vecinos, los familiares están acompañando y averiguando a ver dónde están las personas. Son personas de tercera edad, son mujeres de campo, gente que
que vive el día al día y que se ganan $1 o $2 al día, y que se equivocaron porque ellos según manifiestan que ellos simplemente están regresando a sus hogares porque ellos trabajan a los otros extremos como comuneros, como trabajadores en el campo, que son gente honrada, no son terroristas, no son personas que han hecho absolutamente nada más. Si es que han reclamado al gobierno que las cosas andan mal en el país. Entonces nosotros vamos a pernotar aquí hasta saber dónde están los compañeros y luego para que tomen las acciones de nuestros abogados, porque realmente es una represión que indigna, y ahí es cuando la gente más se enardece y dice, bueno, ¿qué está pasando con el gobierno? Realmente un gobierno para mí un dictador, un gobierno mentiroso, un gobierno abusivo contra la gente de campo. ¿Por qué no van a terminar con los grupos que realmente están matando a la gente en el país? Ellos parece que tienen miedo a los militares, acá son machotes, son hombres, otros mismo la policía. Entonces es de condenar y que realmente los derechos humanos, las cortes internacionales que ya se manifiesten por eso, porque no pueden seguir masacrando a la gente. Y hay un muerto en el norte, acá hay heridos, gente detenida, inocente, que solamente por reclamar o no reclamar, porque ellos estaban muy aparte, según nos comunicaron los familiares, porque hace minutos yo estuve con algunos, una nieta de una señora que está detenida, y decía, mi abuelita solamente pasaba por el sector y lo detienen. Imagínense a qué extremo llega. Ahí sí los policías son machotes, ahí sí hacen lo que tengan la gana, botan bombas, lo que sea, pero cuando están con los duros, con los choneros, etcétera, etcétera, ahí sí ellos, disculpa la palabra, ellos se chorrean, en ese sentido es condenable, y vamos a esperar que pasen los próximos minutos, próximas horas, con el fin de los compañeros que se encuentran apresados, no sabemos en dónde, y sobre todo también porque nos preocupa, hay un dirigente que se encuentra perdido, que no sabe el fin, a dónde él está, le cogieron, se escondió, o qué pasa con la suerte de él. Lizardo, y frente a este inicio de investigación de Fiscalía, el congelamiento de sus cuentas, ¿ustedes van a bajar, por así decirlo, la guardia frente a la defensa, en este caso del agua? ¿Creen que se va a desincentivar esta defensa de los recursos hídricos en Azuay? Y si es que también van a buscar apoyo, por ejemplo, de organizaciones sociales y también de la comunidad internacional. Eso vamos a hacer. En cuanto a lo que usted dice, porque nos cierran las cuentas, vamos a dar pie atrás, no, mejor nosotros nos da eso fuerza y vamos a demostrar que realmente las cosas están mal en nuestro país. Nosotros acá podemos sobrevivir. Yo también soy un agricultor, nos tenemos en el campo nuestras lechugas, nuestras colas, nuestros animales que podemos sobrevivir. No porque nos cierran las cuentas, simplemente con eso vamos a dar pie atrás, no, absolutamente nada. Y sí, llamar a la sociedad, llamar a los derechos humanos para que se consideren esto, que son injustos. Somos más de que 54 personas en el país que estamos perseguidos, y así simple y llanamente cortarnos las cuentas nuestras, porque de eso vivimos, es realmente condenable. Pero nosotros vamos a demostrar que sí somos capaces de sobrevivir, no somos como ellos que solamente cogen sus millones en las bananeras, en las industrias que ellos tienen y quieren seguir haciendo plata con el sudor de la gente. En el Quimsacocha, usted sabe muy bien que el gobierno ya ha dicho que va a dar un pie atrás, que no va aquí en esa coche, pero no hay un documento firmado. Nos vamos a insistir que tiene que firmarse ese documento, que sea un documento firmado público, ahí va a haber tranquilidad. Este momento en el Cantón Girón, los compañeros de San Gerardo, de Santa Isabel, de Girón, de Santa Marianita y de otros sectores están haciendo una gran marcha en el Cantón Girón, y decirle claramente al gobierno nacional que el Quimsacocha no se toque, no se juega. Si es que Dios quiere, el próximo sábado vamos a estar haciendo la segunda minga, la segunda limpieza. Ya lo hicimos y trajimos esa basura a ponerla en la gobernación de la Azuay, y al mismo tiempo vamos a hacer la segunda y también demostrarles que nosotros sí somos capaces de todo, porque la justicia también se ha dormido, las autoridades simplemente quieren que pase por alto y quieren hacer lo que quieran ellos con la minería. Usted recordará que hicieron también una consulta trucha. En vez de hacer en la comunidad ancestral de Escaleras, ellos fueron a hacer en donde fue la batalla de Tarqui, en el portete de Tarqui. Ahí fueron a hacer con policías y militares que reunieron más de 200 personas. Entonces, con ese juego que está haciendo el gobierno, no nos van a nosotros a amedrentar ni tampoco nos creerle. Mientras no vemos la documentación clara, diáfana, concreta, de que no hay, que está afirmado por el presidente de la República, ahí hemos de creerle. Él quiere mandar el problema a la provincia de la Azuay, al prefecto y también al alcalde de Cuenca. Si ellos nunca dieron las concesiones lo que dan son los gobiernos. Acá dan permiso tal vez de construcción de cosas pequeñas, pero el gobierno tiene que cumplir con eso. ¿Y cómo es posible que ellos quieran mandar mejor la pelotita a la otra parte de la cancha? El alcalde, el prefecto ha dicho claramente que ellos no tienen que ver absolutamente nada. Sí, ellos simplemente tienen que ver al gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno fue el que más se preocupó en entregar la licencia para la explotación minera. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a dar pie atrás y vamos a seguir en la lucha
hasta que ver los documentos firmados, plasmados, para que el pueblo también lo crea y diga si realmente cumplió con la palabra. Caso contrario, no vamos a dar pie atrás. Muchísimas gracias, Lizardo, por acompañarnos el día de hoy. Es importante pues poder conocer qué está pasando en otras provincias, ¿no? También esas imágenes de estas personas adultas mayores de verdad es que sorprenden, como usted dice, cómo pueden utilizar toda la fuerza contra personas indefensas, porque ¿qué puede hacer una persona adulta mayor en contra de ellos, ¿no? Ahí están precisamente, miren aquí a quienes están deteniendo. Repasando, ellos no estuvieron haciendo nada. Los jóvenes, ¿cuáles son, señor? En medio de este contexto también estamos viendo acá en nuestro país, miren aquí a quienes han lanzado un nuevo proyecto de ley para mayores. un análisis económico urgente, ¿no? La Secretaría General de Comunicación informó precisamente que el día de hoy el presidente remitió a la Asamblea el proyecto de ley para viabilizar donaciones a las fuerzas del orden, un proyecto de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con el carácter de económico urgente. Y también insiste en viabilizar donaciones a las fuerzas del orden, teniendo en cuenta que esto ya estaba contemplado en la Ley de Solidaridad Nacional, que ya fue anulada por la Corte Constitucional el pasado 26 de septiembre. Y claro, uno se pregunta, nos subieron 3 puntos del IVA supuestamente para financiar a la policía y demás. Claro, el gobierno aquí habla de cifras y dice que pues esto justifica que no pueden con los recursos que están ahora ni con los procesos que para adquisición que duran 12, 14 meses, ¿no? Y hablan de que Ecuador está entre los países más violentos de América Latina, novedad, que se dispararon los delitos vinculados al crimen organizado entre 2022 y 2024, novedad, la extorsión, ahí vemos cómo los casos han ido subiendo, 6.651 en 2022, 17.000 en el 2023, 20.000 en 2024, dicen en 3 años el aumento fue del 205% y dicen que en 2025 se reportan menos casos, 4.569. Secuestros también hablan de 713 en 2022, 1.372 hacia el 2023, 2.095 a 2024 y en 2 años creció 193, en 2025 dice el gobierno que ha bajado a 692 casos. Secuestro extorsivo, lo mismo, habla de 2025 con 417 casos, ¿no? Las provincias donde más se concentra, 59% de los hechos violentos, Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Sucumbíos. Y adivinen qué, adivinen dónde están los militares. En estas provincias, ¿dónde está la policía? En estas provincias, no, están reprimiendo manifestaciones en la Sierra Centro, ¿no? Entonces, pues bueno, son otras cifras, dicen que el narcotráfico mueve 3.500 millones de dólares al año, en lavado de dinero, el contrabando cuesta 2.000 millones anuales, la minería ilegal dicen que mueve 1.300 millones, tráfico de armas 800 millones, extorsión, secuestros causan pérdidas de hasta $1.800 millones de dólares anuales, ¿no? Así es, y bueno, con estas cifras, pues ya cerramos por hoy las Warmis, pero ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Kike Show con nosotras las Warmis, hasta mañana.